Bueno, pues muchas gracias, Denis. Es para mí un honor inaugurar la asociación, o sea, en el acto inaugural de la Asociación de Estudios y Divulgación de la Medicina Psicodélica. Voy a tratar de hacer un repaso a cómo está el estado de la cuestión hoy día a nivel de investigación en psicoterapia, particularmente incluso en psicotransformación. Y bueno, aunque a día de hoy hemos explicado ya desde el año 2000, desde el principio de los años 90 ha habido como un boom de nuevo en el interés y los gobiernos han permitido también la investigación. Sería imposible en una charla de una hora, incluso de dos, resumir o hacer un resumen de todo lo que a día de hoy se ha publicado, se está investigando. Hay muchos grupos de investigación haciendo ciencia básica con técnicas súper modernas de tomografía por emisión de positrones, de resonancia magnética, en distintos laboratorios, tanto en Europa como en los Estados Unidos. Así que voy a centrarme un poco en los estudios que se han hecho, que se están desarrollando solamente en el ámbito de la psicoterapia, sin entrar a hablar o entrar en ciencia básica. Por ir contextualizando un poco el uso de este tipo de sustancias, para las que todavía pues, la comunidad psiquedélica o la comunidad de estudiosos no termina de asumir el nombre. A mí me sigue gustando llamarlas drogas psicodélicas o incluso drogas alucinógenas. Sé que es un término muy controvertido, si queréis podemos entrar a discutir sobre el término en el debate. Yo voy a utilizar indistintamente la palabra psiquedélica o la palabra alucinógena. Son consumidas desde tiempos inmemoriales. Se calcula que el 88-89% de los pueblos del planeta consumen algún tipo de sustancia, ya sea en contextos puramente rituales o incluso en contextos recreativos. Siempre se dice que las culturas primitivas solo hacen uso muy ritualizado de las sustancias, pero esto no es cierto. Hay consumo recreativo de todas estas sustancias, pues desde los Yanomamos, que incluso utilizan el yopo como excusa para matar a algún enemigo, o incluso por el mero placer de divertirse. Es decir, estas sustancias no solamente se han utilizado con fines de yo no lo diría psicoterapéutico en estas culturas, lo diría más bien como de integración comunal, ¿no? En rituales de validación de la cultura dentro de un contexto, sino que se han utilizado también con otros muchos fines, ¿no? En cualquier caso sí que están muy pautados culturalmente y es muy difícil extraer una sustancia de su contexto cultural. La prueba la tenemos en Occidente con la LSD, ¿no? La LSD es un producto exclusivamente occidental y hay toda una cultura asociada o relacionada con el uso del LSD, cultura musical, cultura científica, cultura artística. Es decir, estas sustancias terminan de alguna forma penetrando en todos los ambientes culturales en los que se rodean. Bueno, las sustancias más utilizadas por culturas primitivas son, hay diferentes sustancias. Unas son las triptaminas, desde las que se encuentran en la ayahuasca, que es un preparado, si queréis luego hablamos de diferentes plantas, rapes visionarios. Aquí la foto son los Yanomamo insuflándose un rape rico en DMT unos a otros. Hay documentales en YouTube en los que se pueden ver este tipo de prácticas y que son bastante espectaculares. También los hongos psilocíbicos, los hongos de México, la iboga de África, en áreas como Gabón o Guinea. También el psiquedélico antiógeno europeo es la manita muscaria, utilizada supuestamente por chamanes siberianos desde tiempos también ancestrales. La manita panterina también, que es rica en ácido hipoténico. Y luego están también, por clasificación, las feniletilaminas, en las que se incluiría el peyote o el San Pedro, que se da más en Centroamérica. Lo que tienen en común estas sustancias es que actúan sobre unos receptores que están localizados en la corteza cerebral, que se llaman receptores 5HT2A, que cuando estas sustancias se conectan a estos receptores producen una liberación de glutamato, y este glutamato hace que, sabéis que el glutamato está relacionado con el aprendizaje, con el procesamiento de la información y con la consolidación también de memorias. Entonces lo que hace es producir una especie de reacción en cascada en el cerebro del que consume, que da lugar a estos estados visionarios. Tampoco voy a entrar en la farmacología ni en la neurobiología de estos compuestos. Si alguien está interesado, pues podemos también tratarlo en
debate. Y luego hay otras sustancias que también han sido utilizadas de manera tradicional que se separan de los principios químicos y de los mecanismos de acción de las triptaminas y de las feniletilaminas y que tienen su propio sistema de funcionamiento. La saldaridinorum, que es utilizada también por los indios mazatecos y mixtecos de México, de las montañas de Oaxaca, actúa sobre los receptores opiáceos, aunque no tiene nada que ver el efecto con el efecto que producen los opiáceos, es un potente alucinógeno. Las solanáceas también actúan sobre los sistemas de acetilcolina y el cannabis, que igual que el opio tiene su propio sistema de neurotransmisión, el sistema endocannabinoide endógeno. Dentro de nuestro cerebro hay sustancias parecidas a las que se dan de manera natural en la planta del cannabis. Ello se debe a que dentro de nuestro sistema nervioso y de nuestro sistema inmunitario hay receptores específicos para cannabinoides, y a día de hoy también, en los últimos 10 años, desde que se descubrió la anandamida, que es el principal, uno de los endocannabinoides que tenemos en nuestro sistema nervioso, y se descubrió por fin que el cannabis no actuaba como se pensaba que actuaba, que es como actúa el alcohol, ¿no? Que es atravesando las barreras. Siempre tiene, lo que se sabe, que tiene su propio sistema de mecanismo de acción y que modula toda una serie de funciones fisiológicas que son muy importantes, tanto para la supervivencia como para los mecanismos de depuración del organismo por su acción sobre el sistema inmunitario y el sistema hormonal también. Por hablar ya un poco de la historia así más cercana, pues esto ya es también conocido, la investigación psicodélica se inicia ya de manera explosiva en los años, cuando Albert Hoffman descubre la LSD, en los años 40. El laboratorio de Hoffman fueron los primeros, los miembros de su laboratorio. En este laboratorio había un psiquiatra también, que era el hijo del jefe de los laboratorios, Stoll, que fue el primero en referir los efectos clínicos que producía la LSD, y decidieron comercializarlo con el nombre de Bullshit. No lo vendían, pero sí lo ofrecían a investigadores de todo el mundo que quisieran utilizar la LSD, pues tanto a nivel de investigación como en terapia. Primero por los efectos así tan, digamos, portentosos que tiene la LSD. Se pensaba que sus efectos podían de alguna forma imitar a las experiencias que tienen las personas con psicosis. Hay puntos en común, hay puntos que no están tan común, pero dio lugar a entender que desde que estas sustancias actuaban como psicotomiméticos, a día de hoy hay toda una línea de investigación desde este paradigma en el que se trata de, utilizando estos puntos en común que tienen estas sustancias, LSD o psilocibina, con experiencia psicótica, tratar de ver qué áreas cerebrales y qué mecanismos de acción pueden estar en la base de los trastornos psicóticos. De hecho, gracias al descubrimiento de la LSD, que se vio que actuaba sobre el sistema serotoninérgico, es por lo que hoy día los modernos antipsicóticos de nueva generación, que se llaman, que actúan sobre el sistema serotoninérgico, es por lo que se han llegado a descubrir. Pero había también psiquiatras que, como solían tener ellos la experiencia antes de dársela a sus pacientes o dársela a los voluntarios de sus investigaciones, percibieron que había cierto potencial terapéutico. Estamos hablando de la Europa de los años 50, donde predomina un modelo psicoanalítico y donde se entiende que el LSD puede ser una sustancia de interés para inducir procesos de catalización de experiencias emocionales, ¿no? Y así acelerar el tratamiento psicoanalítico. A un paciente se le podía llegar a administrar hasta 50 veces, dosis de unos 50, 100 microgramos, de LSD en un proceso de psicoterapia psicoanalítica tradicional de 4 o 5 años, lo que fuera. Este es el modelo que predominó fundamentalmente en Europa, mientras que en Estados Unidos predominó otro modelo, que era el modelo psiquedélico. Humphrey Osmond, que era un psiquiatra, trabajaba con pacientes alcohólicos. Los pacientes alcohólicos, cuando tienen el síndrome de abstinencia, que es el delirium tremens, tienen unas experiencias de estados alterados de conciencia muy potentes y muy temerosas, en las que también puede llegar, si no se controla, a producir la muerte, y pensaba que induciendo un delirium tremens artificial, por decirlo de alguna forma, administrando LSD,
quizá la persona podría resolver el delirium tremens en vez de experimentando el delirium tremens físico, experimentando este delirium tremens experimental. ¿Cuál es la razón? Que muchos pacientes cuando vuelven de delirium tremens vienen con tanto miedo de la experiencia que dejan de beber? Lo que se encontró Humphrey Osmond fue que después de la experiencia con LSD, muchos de sus pacientes, en vez de experimentar un delirium tremens, como es el delirium tremens natural, lo que experimentaban era un estado alterado de conciencia con connotaciones, digamos, místicas, ¿no? Ahora explicaremos un poco más en el tema. Y vio que cuando los pacientes alcanzaban este tipo de experiencia, digamos, mística, pues un porcentaje muy alto dejaba de beber. Ahí cuando se popularizó el modelo psiquedélico, que, como digo, es el que se implantó más en los Estados Unidos y el que todavía se sigue utilizando en los diferentes estudios que ahora también os contaré. Bueno, en los años 60 había más de 1000 artículos científicos publicados sobre LSD con más de 40.000 pacientes, se publicaron varias decenas de libros y hubo hasta 6 congresos internacionales. El último país que siguió haciendo investigación con LSD fue en España. Estábamos en la época de Franco. España estaba aislado del resto del mundo y mientras en el resto del mundo, siguiendo las órdenes del gran hermano norteamericano, iban prohibiendo la investigación, en España, pues como estábamos que no nos enterábamos de nada, la prohibición llegó, pues creo que a finales de los años 70, en el 78, 79. Había muchos Timothy Leary. Timothy Leary era un profesor de la Universidad de Harvard, terminó siendo expulsado por los experimentos que hacía con sus alumnos con LSD. Aquí prácticamente en cada hospital universitario había psiquiatras que en la formación de sus alumnos les daban LSD para que sus alumnos experimentaran, bueno, pues lo que era tener un estado alterado de conciencia como el que podrían tener los pacientes con los que se iban a enfrentar luego en el trato cotidiano en el curso de su profesión, ¿no? Se pueden encontrar estos artículos, están publicados en revistas de los años 40, los años 50, son artículos muy interesantes para un estudiante de psicología. En Holanda, que ha sido siempre, pues, esta tradición liberal en temas de drogas, había un psiquiatra, Bastians, que utilizaba LSD, psilocibina y ketamina con supervivientes de campos de concentración. Era lo que hoy se llamaría trastorno de estrés postraumático, en aquel entonces se llamaba síndrome de campo de concentración. También, junto con Howard Lotsof, que fue el descubridor de las propiedades terapéuticas de la ibogaína, estuvieron durante unos años administrando ibogaína a heroinómanos, luego explicaré un poco más en detalle. También en Suiza se constituyó una asociación que se llamaba Asociación para Terapia Psicolítica o algo así, que entre los años 88 y 93 tuvo permisos del gobierno para que en la práctica privada administraran LSD, mescalina, ibogaína y MDMA. Bueno, se llegaron a tratar a 121 pacientes con LSD y MDMA, de los cuales el 65% tuvo una buena mejoría y el 26% una pequeña mejoría. También, bueno, la MDMA tiene una historia muy curiosa. Podría dar una charla solamente sobre la MDMA, que es la sustancia, pues, que a mí más me ha interesado desde el punto de vista científico. Se descubrió de manera, bueno, pues Sulzin, que fue el redescubridor de la MDMA, se descubrió en 1912, pero nunca se llegó a probar en humanos. Luego la Primera Guerra Mundial, se interrumpió la investigación y quedó relegado al olvido hasta que en los años 70 Sulzin, en su programa de descubrimiento de sustancias psicoactivas, pues se topó de nuevo con la MDMA, la probó, se la mandó a un psiquiatra que era bastante famoso para hacer terapia neural con psicodélicos, Leo Zeff. Él ya se había retirado de la profesión, pero después de tomar MDMA pensó que era una herramienta que no podía desperdiciarse y dedicó el resto de su vida profesional a formar a otros terapeutas en el uso terapéutico de la MDMA. Se estima que Leo Zeff llegó a formar a más de 4.000 terapeutas y se llegaron a administrar con 500.000 de dosis entre los años 78 y 85 solamente en contextos terapéuticos. Como se había prohibido la MDMA unas décadas antes, la LSD, perdón, unas décadas antes, la comunidad de terapeutas que trabajaba con MDMA no quería que se popularizara
el uso de MDMA, preferían que se mantuviera en un nivel underground para que el gobierno no lo prohibiera, pero también en paralelo se fueron descubriendo los potenciales recreativos del MDMA. En los años 80 hubo un grupo de químicos, que era un grupo de Texas, que se dedicó a sintetizar la mansalva MDMA, repartió también varios cientos de miles de dosis. La MDMA se podía comprar en algunos bares de Texas en máquinas expendedoras por entre 15 y 20 dólares, en los que venía una capsulita con un manual de instrucciones o un manual de vuelo. Los únicos terapeutas que se preocuparon de recoger algún tipo de información sobre sus pacientes fueron Reed y Tolbert, que era uno de los pioneros en terapia con MDMA. Trataron en los últimos años, también antes de que se prohibiera, más de 80 pacientes, de los cuales el 90% tuvo experiencias sólidamente positivas, y de ese 90%, el 33% fue con una única dosis, otro 33% con 2 dosis y otro 33% con más de 2 dosis. De hecho, ya este grupo de terapeutas veía que la MDMA se iba a prohibir, decidieron reunirse en el Salem Institute, que es un centro mítico, ¿no?, de tradición en la investigación y el desarrollo personal, y llegaron al acuerdo de que la MDMA era una sustancia única para tratar una serie de problemas psicológicos, fundamentalmente las fases finales de muerte, enfermos terminales, para reducir la ansiedad y el temor, ¿no?, a los últimos momentos de la vida, y en personas que habían sufrido traumas severos, ¿no?, lo que se conoce como trastorno de estrés postraumático. Ahora explicaré más adelante por qué la MDMA es una sustancia interesante para el tratamiento del trastorno de estrés postraumático. Bueno, en Suiza también se hizo seguimiento de pacientes y hay una multitud de casos anecdóticos. Este libro recoge se puede encontrar en internet, es gratuito, y recoge pues, como 60 o 80 experiencias de pacientes que han sido tratados con MDMA. ¿Cuál es la base de la terapia psiquedélica, tanto con MDMA como con psilocibina o LSD, como veremos ahora? Bueno, igual que hay cierto parecido con la experiencia psicótica, sobre todo en los psicodélicos clásicos, la MDMA no tanto, también hay cierto parecido con lo que se podría entender que es una experiencia cumbre, ¿no?, en términos de Maslow. Maslow era un psicólogo, lo conocéis, ¿no?, que fue uno de los primeros que dejó de preocuparse por estudiar al ser humano enfermo, es decir, desde una perspectiva psicopatológica, y empezó también a estudiar al ser humano, digamos, sano, ¿no? Y lo que encontraba es que muchas de las personas normales y corrientes a lo largo de su vida habían tenido lo que él llamaba experiencias cumbre, ¿no?, que eran pues, unas características, él dio 25 características de experiencia cumbre: un universo como todo integrado y unificado, se acepta todo como es, desapego de la material, trascender el ego, la experiencia tiene un valor intrínseco en sí mismo, encarnado de significado, y esto es algo que muchas personas experimentan en algún momento de su vida de manera espontánea, pero de súper transitorio, ¿no? Con psiquedélicos la experiencia es más duradera e intensa, esto permite trabajar mejor con los pacientes, y es común también a las distintas definiciones según las tradiciones espirituales y religiosas, pero tienen un núcleo común, que es una experiencia transformadora, de unión con el infinito, se pierden los límites del tiempo y del espacio, y aparece una integración de opuestos, ¿no? Lo mismo que aparece en las experiencias cumbre, pero de manera tan prolongada como los efectos farmacológicos permiten. Ya en los años 60, Timothy Leary, junto con Pankey, que era un estudiante de teología al que le dirigía la tesis Timothy Leary, decidieron poner a prueba esta hipótesis de si realmente estas sustancias producen experiencias místicas. Entonces reclutaron a un grupo de estudiantes de teología, los metieron en una capilla en Boston la noche del Viernes Santo, mientras se producía la ceremonia en el piso de arriba, y en el piso de abajo dieron a un grupo psilocibina y a otro grupo le dieron ácido nicotínico, creo, que produce los mismos efectos somáticos de la psilocibina, pero no el efecto psicológico, y efectivamente comprobaron que muchos de estos estudiantes de teología era la primera vez que
experimentaban una experiencia espiritual que era para lo que se estaban formando. También hubo reacciones adversas, hubo un estudiante que le dio un antipsicótico y tuvieron que reducirle con un antipsicótico, esto lo hemos hablado después, pero luego Rick Torley, que es el presidente de MAPS, de la Asociación Norteamericana, hizo un estudio de seguimiento a las personas que habían participado en este experimento y todavía para un porcentaje muy alto aquella experiencia sigue siendo una de las experiencias más importantes de su vida. El grupo de Timothy Leary era tan valiente como ir a las cárceles y meterse con los presos en las celdas a tomar psilocibina para tratar de, con esta experiencia también psicológica, ver si podía reducir la conflictividad. Estos estudios siempre han sido muy controvertidos porque Timothy Leary ha sido muy controvertido, han pasado las décadas y en 2006 publica Ronald Griffith, que es uno de los psicofarmacólogos de más renombre mundial, que se había dedicado su carrera profesional a estudiar otras sustancias, desde la cocaína al LSD en contextos de laboratorio. Ronald Griffith es un practicante asiduo de meditación y junto con William Richards, que era otro de los colegas de ya no de Leary, sino de Grof, que era otro psiquiatra importante en la investigación psiquedélica, empiezan o tratan de poner a prueba esta hipótesis de si estas sustancias producen experiencias místicas. Y ya en unas condiciones de laboratorio muy bien cuidadas, supervisadas por todas las agencias de comités de ética, de reguladores de fármaco, etcétera, inician el primer estudio y lo que encuentran es que utilizan escalas modernas para evaluar también experiencias cumbre o experiencias místicas. En este caso os he traído los datos del State of Conscious Questionnaire que tiene diferentes escalas, unidad interna y unidad externa, sensación de sacralidad, conocimiento intuitivo, trascendencia de espacio y tiempo, estado de ánimo profundamente positivo, inefabilidad, y luego tiene una escala total. Ellos, en vez de compararlo con ácido nicotínico, lo compararon con metilfenidato, que es también un psicoestimulante que también produce efectos somáticos parecidos a los de la psilocibina, pero no produce el estado alterado de conciencia. Y lo que encuentran es que efectivamente las personas que toman psilocibina logran alcanzar este estado que con escalas psicométricas se podría decir místico, y estas puntuaciones, bueno, el asterisco indica significación estadística, se mantienen cuando se vuelve a evaluar 14 meses después. Es decir, que los cambios o la experiencia alcanzada se repite a lo largo del tiempo. Estamos hablando de que son estudios en los que se cuida muy bien el ambiente. La sala, hay fotos en internet, es muy bonita, está muy bien decorada, con música, a los voluntarios se les pone un antifaz, unos auriculares con música, y este es un contexto preparado efectivamente para tener una experiencia profunda, interna e intensa, ¿no? En esas condiciones, 14 meses después de la experiencia, se siguen encontrando este tipo también de cambios a nivel personal. Actitudes sobre la vida positivas, cambios en el estado de ánimo positivos, una mayor tendencia altruista y afectos prosociales. Lo contrario no aparece, que sería las tendencias antisociales, cambios en la conducta positivos, etc. Y de nuevo esto se mantiene 14 meses después. Y las diferencias aquí no son significativas entre los 14 meses. Esto quiere decir que los mismos logros que se han conseguido a los 14 meses con relación a los 2 meses después se siguen manteniendo en el tiempo. No hay diferencia entre los 14 meses y el principio. No solamente si no hay diferencias, sino que estas diferencias son las mismas. No sé si me termino de explicar. Lo que rizan el rizo y dicen, bueno, vamos a ver si esto ocurre con la dosis que estamos utilizando o ocurre con diferentes dosis. En farmacología buscamos siempre lo que llamamos el santo grial de la farmacología, que un fármaco se comporte de manera dosis dependiente, es decir, que la dosis y el efecto sea proporcional. Si tú das una dosis de 5 miligramos y tienes un efecto, la de 10 miligramos tiene que producir el doble de efecto y la de 15 miligramos el triple de efecto. Pues esto es lo que encontraron con la psilocibina y las experiencias cumbre, ¿no? Cuando iban subiendo la dosis,
el logro conseguido era proporcional a la dosis, ¿no? Esto que es una tontería explicado así, para los farmacólogos es como decir, bueno, la cuadra, ¿no? Y lo más interesante de todo es que también encontraron, siempre se dice que la personalidad, sobre todo, bueno, la personalidad se suele dividir en dos tipos de clústeres, ¿no? El carácter y el temperamento. El carácter suele ser más biológicamente determinado y menos propenso al cambio, mientras que el temperamento se entiende que está más socialmente influido y por tanto es influenciable en función de las experiencias vitales, ¿no? Cuando administraron un cuestionario de personalidad, una subescala que se mide en los test de personalidad, que es apertura de experiencia, que es una escala que se entiende que es bastante biológicamente determinada y poco susceptible al cambio, pues era la subescala, en este caso la Identify, el cuestionario Identify, que más cambiaba a los 14 meses, es decir, que el cambio que habíamos visto en lo que eran efectos más fenomenológicos antes, se traduciría también en un cambio en la personalidad. Bueno, todo esto os lo cuento porque sigue siendo la base de la terapia psicodélica, ¿no? Si conseguimos a alguien que está atravesando por un momento difícil en su vida o que tiene un trastorno mental concreto o tal, producirle este cambio de personalidad, este cambio de personalidad no va a ser solo enchufarle una sustancia que tenga el viaje, sino que lo que se busca es que sea un cambio estable, ¿no? Que se acompañe de una modificación en su sintomatología o en su comportamiento. Esto es con relación a los psicodélicos clásicos, psilocibina, LSD, luego entraré un poco más en detalle. Hay un tipo de psicoterapia psicodélica muy peculiar, que es la psicoterapia psicodélica con ketamina, que se basa en que la experiencia con ketamina tiene cierta similitud con las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Las personas que toman ketamina, sobre todo a dosis altas, pues la mayoría refiere que tiene movimientos ilusorios del cuerpo, el cuerpo se siente diferente, pues es un anestésico al final, entonces las sensaciones son como si tu cuerpo se transformara en madera o en plástico. Es muy habitual, ¿no? Las alteraciones sensoriales a nivel somático. Pero también un porcentaje relativamente alto experimenta sensaciones de fuera del cuerpo. Tiene la sensación de que de alguna forma su conciencia se disocia de su cuerpo. Y hay otras personas, también un porcentaje más pequeño, no todo el mundo atraviesa la experiencia cercana del cuerpo, lo que se conoce como el fenómeno de autoscopia. No solamente te sales de tu cuerpo, sino que puedes ver tu cuerpo desde arriba. Casi todo el mundo experimenta esto, menos gente experimenta esto y otra menos gente experimenta esto, pero se sigue experimentando en algunas personas. Probablemente el experimentar el fenómeno de autoscopia se debe también a la dosis y al contexto en el que se administra. Bueno, esta es la base de la terapia ketamínica, ¿no? Muchas personas que atraviesan experiencias cercanas a la muerte, esto es un fenómeno que no solamente está en los libros de parapsicología y de estos programas de televisión medio sensacionalistas, sino que es un fenómeno bastante bien estudiado en ciencia, ¿no? Se sabe además que hay algunos tipos de enfermedades o de situaciones que dan más pie o son más proclives a tener la experiencia cercana a la muerte, como son las personas con paros cardíacos, ¿no? Bueno, la base también se sabe que están involucrados los receptores NMDA, tanto en las experiencias cercanas a la muerte como la ketamina bloquea los receptores NMDA, con lo cual es posible que haya cierta similitud. De hecho, hay un psiquiatra, Carl Jansen, que tiene la hipótesis de que las experiencias cercanas a la muerte es posible que se segregue, pero esto es una hipótesis, una sustancia parecida a la ketamina que bloquea los receptores NMDA, evita la muerte neuronal a cambio de inducir esta experiencia cercana a la muerte. Digo que previene el daño neuronal porque la ketamina es un buen neuroprotector en casos en los que ha habido un accidente cerebrovascular. Cuando se produce un accidente cerebrovascular se produce una vibración muy
mesa de glutamato que se une a los receptores NMDA y produce lo que se llama excitotoxicidad, que es como una muerte en cadena de las neuronas. La ketamina bloquearía la entrada del glutamato y se prevendría esta muerte neuronal. Claro, se es produciendo una experiencia cercana a la muerte. Si hay esta experiencia, esta sustancia endógena que bloquearía la entrada del glutamato y produciría esta experiencia cercana a la muerte, pues estaríamos hablando de un sistema que tiene nuestro cerebro para neuroprotegerse. Igual, es una mera hipótesis que todavía requiere de ser probada porque tampoco está claro si los efectos psicoactivos referidos de la ketamina pueden mejorar adecuadamente la experiencia descrita típicamente para las experiencias cercanas a la muerte. Nosotros lo investigamos, hicimos un pequeño estudio. Bueno, fue Moody, un psiquiatra también, el que hizo la lista de experiencias o de fenómenos asociados a la experiencia cercana a la muerte, pues infalibilidad, voces, sensación de paz y quietud, el túnel oscuro, aunque Moody lo describió, es poco habitual en las experiencias cercanas a la muerte, y de hecho hay un cuestionario para evaluar estas cosas, que es el que se utilizan los científicos que investigan las experiencias cercanas a la muerte, que tiene varios componentes, un componente cognitivo, otro afectivo, otro paranormal y otro trascendental. Bueno, nosotros lo que hicimos fue utilizar este cuestionario de experiencias cercanas a la muerte junto con un cuestionario de posibles efectos postraumáticos. No todo el mundo que vuelve de una experiencia cercana a la muerte vuelve con también un cambio de personalidad, que es lo que se suele decir, ¿no? Y por lo que es la base de la terapia con ketamina, no inducir esta experiencia cercana a la muerte para inducir un cambio en la personalidad. Hay un porcentaje de un 15% o así que se asusta mucho y que vuelve con secuelas, podemos asimilar a secuelas postraumáticas. Bueno, nosotros utilizamos estos dos cuestionarios, se lo pasamos a un grupo de unos 100, 120 usuarios de ketamina y nos encontramos con que efectivamente puntuaban en la escala de experiencias cercanas a la muerte, como puntúan las personas que habían atravesado la experiencia de manera espontánea, y también se nos aproximaba a un 15% de personas que habían tenido efectos postraumáticos. Esto es una lección también para que aquí estamos hablando de los beneficios de estas sustancias, también tiene sus riesgos. Actualmente con ketamina se han tratado a más de 1000 pacientes, heroinómanos, cocainómanos y alcohólicos, sobre todo en Rusia, aunque ahora esta investigación está interrumpida porque el gobierno ruso ha prohibido la ketamina. Hay muchas clínicas también que utilizan la cocaína, luego hablaré un poco más en detalle, para el tratamiento de los problemas adictivos. Algo que está muy de moda es la utilización de ketamina para la depresión mayor. La depresión mayor responde muy mal a los tratamientos farmacológicos convencionales, que son fármacos serotoninérgicos, y se sabe que una inyección intravenosa de ketamina, las inyecciones intravenosas que se dan a los pacientes en los hospitales de ketamina no son como las que se puede dar a un usuario callejero de meterse el chute, se da en forma de bolus. Poco a poco se procura que el efecto vaya apareciendo poco a poco. La infusión va también administrándose lentamente para alcanzar un nivel de efecto, y este nivel de efecto mantenerlo durante un tiempo y luego bajar también poco a poco. Han elaborado ahora también unos cacharritos para esnifar ketamina. En los estudios que están haciendo con personas con depresión mayor y con ideas de suicidio, en vez de ponerles una raya, pues, han descubierto la forma de administrarlo intranasalmente, ¿no? No sé si he traído la foto, creo que sí, pero es bastante espectacular cómo en personas con ideas de suicidio y en personas con depresión mayor, una única dosis de ketamina reduce toda la sintomatología, y esta sintomatología se queda reducida durante al menos una semana. Entonces ahora está empezando a haber el debate en las revistas científicas de hay que cambiar un poco el paradigma médico para poder aceptar la ketamina como fármaco antidepresivo. Está aceptado y ahora solo falta cambiar el chip de cómo administrarlo. Hasta a día de hoy solamente a nivel hospitalario.
¿Por qué la MDMA en psicoterapia? La MDMA es específica, mientras que la LSD o la psilocibina se dice que son alteradores inespecíficos de la conciencia. Esto quiere decir que afectan a toda la vez al procesamiento del pensamiento, a las emociones, pudiendo haber emociones contrarias emergiendo a la vez, por supuesto, a la percepción, a todas las esferas de la conciencia humana. La MDMA es muy específica sobre las emociones. Prácticamente deja sin tocar el resto para centrarse en la emoción. No sé, estudios modernos, por ejemplo, se han visto que a personas mejores efectos de la MDMA que se le presentan caras, les cuesta trabajo reconocer caras o expresiones de enfado. Sin embargo, las expresiones de alegría las puntúan como si fueran mucho más intensas que cuando están bajo los efectos del placebo. Es decir, a día de hoy hay toda una línea de investigación básica para tratar de entender cómo actúa la MDMA en los procesos de emoción. Bueno, produce aumento en corteza prefrontal y disminución de actividad en la amígdala. La amígdala es la estructura cerebral encargada de reaccionar ante las situaciones de amenaza, y libera oxitocina, que hoy día también está muy de moda, pues es una hormona que está involucrada en el establecimiento del vínculo, ¿no? Las mujeres cuando dan a luz se produce una liberación natural de oxitocina, que se explica que pues, la naturaleza lo ha construido para facilitar el vínculo entre la madre y el hijo. En las relaciones en las que cada día nos involucramos, pues también la oxitocina parece que está involucrada ahí en todas las relaciones de vínculo, y de ahí que cuando se toma en MDMA y se produce esta liberación de oxitocina, pues uno se sienta más cercano a los que le rodean, ¿no? Si esto lo trasladamos a un contexto terapéutico, estamos hablando de que algunos psiquiatras dicen que la MDMA tiene encapsulada el proceso de psicoterapia. Permite, debido a esta mayor sensación de control subjetivo de las emociones, acceder a emociones que en condiciones normales pueden ser difícilmente comunicables al terapeuta, ¿no? Estoy pensando en personas que han sufrido agresiones sexuales, por ejemplo, y a la vez esta mayor sensación de vínculo facilita el comunicarlo al terapeuta. En este sentido, la MDMA actuaría sobre lo que es la base de la psicoterapia. Siempre ha habido esta guerra de escuelas, como hay guerra de tribus y como hay guerra de todo, en la que unos presumen de ser mejores que otros y estas cosas, pero en la base del funcionamiento de la psicoterapia no están las técnicas que se utilizan. Las técnicas solo explican un 15% del total del cambio terapéutico. Lo que más explica el cambio terapéutico es la alianza terapéutica. La alianza terapéutica es la capacidad para tener un objetivo común entre paciente y terapeuta, y que este objetivo sea la mejoría del paciente. Esto que es tan obvio no siempre lo es tanto, porque muchas veces el terapeuta piensa que tiene que cambiar algo del paciente y el paciente no está de acuerdo con lo que quiere cambiar. Si se consigue este establecimiento de la alianza terapéutica, se tiene mucho ganado en psicoterapia. Y si además esto se acompaña de una mayor capacidad de insights, y estos insights se acompañan de una expresión emocional, pues es la base de la psicoterapia y es la base de lo que hace la MDMA, que es afianzar la alianza terapéutica. Bueno, a día de hoy utilizando esta forma de entender cómo funciona la MDMA, hay varios estudios en marcha. Nosotros fuimos los primeros en tratar de probar experimentalmente si la MDMA puede ser utilizada en trastorno de estrés postraumático con víctimas de agresiones sexuales. Luego ya se han ido publicando otros trabajos, ¿no? En el grupo de Mitchoffer, también hay incluso un estudio de seguimiento, ahora explicaré un poco más. Y bueno, a día de hoy solo hay 24 trabajos publicados, pero hay como 7 o 8 grupos de investigación haciendo terapia con MDMA en diferentes lugares del mundo. Una búsqueda en Clinical Trials, que es una base de datos donde se puede encontrar qué estudios con fármacos se están haciendo en el mundo.
Si tecleas MDMA y psicoterapia, hay ahora mismo 11 estudios en activo. Esto hace 15 años pues, era impensable, hace 15 años no había ninguno. Se tardaron como 20 en conseguir los primeros permisos para hacer el primer ensayo clínico, desde que se prohibió la MDMA hasta que se hizo el primer estudio. Se trató por todos los medios de conseguir estos permisos. Había un cierre bastante considerable. A día de hoy esta situación se ha revertido y en tan solo 6 o 7 años ya hay 12 estudios en marcha, ¿no? Bueno, la otra forma interesante de administrar MDMA es por el mismo principio en enfermos terminales. La MDMA también tiene un potencial analgésico, que esto pues, no está investigado y es una de mis inquietudes de cara al futuro próximo. En personas con cáncer terminal no solamente puede ser de utilidad para tratar de, bueno, pues, de alguna forma reconciliarse consigo mismos de cara a la última etapa de su vida, sino que hay algunas experiencias, casos anecdóticos en los que se sabe que tiene un efecto analgésico que se mantiene más allá del efecto farmacológico. Esto no se ha investigado nunca y, bueno, pues, dentro de vuestra sección os invito a profundizar un poco más en esto porque todavía nadie lo ha hecho. Las dosis que se suelen dar en los protocolos de MDMA se suele comparar en vez de con un placebo inactivo. Estos fármacos se comportan mal cuando se compara con un placebo porque es relativamente fácil detectar cuando se ha administrado el MDMA o cuando se ha administrado el placebo. Entonces lo que suelen hacer es dar dosis bajas de MDMA como placebo activo, que de nuevo imita el efecto fisiológico pero no el psicológico, y dosis de 125 miligramos. La experiencia con MDMA tiene una forma de U muy marcada, de tal forma que la bajada es muy rápida. Esto puede ser incómodo para los pacientes, el volver a la realidad de una manera muy brusca, y lo que se suele hacer es administrar la mitad de la dosis inicial a la hora y media después de haber administrado la primera dosis, la vuelta a la realidad más progresiva y permitir trabajar también esa vuelta a la realidad. Bueno, se utilizan cuestionarios variados internacionalmente en todos estos estudios, y lo que se suele hacer también son 3 sesiones de MDMA. Primero hay 2 o 3 sesiones de psicoterapia verbal clásica para preparar a la persona hacia la experiencia. Se tiene la experiencia con MDMA, se tienen otras 2 o 3 sesiones de terapia verbal para integrar la experiencia. Se repite una segunda vez la experiencia con MDMA, se repite la terapia verbal, se da una tercera dosis y se vuelve a repetir. Es decir, una persona suele llegar a tomar hasta 3 veces MDMA a lo largo del proceso. El primer estudio que se publicó de Michofen se encontró una reducción bastante dramática de los síntomas, ¿no? El CAPS tiene un punto de borde de los 50, por encima aparece diagnóstico, por debajo no aparece. Se empezó con una puntuación de 80 y se terminó con una puntuación poco más de 25, mientras que el grupo placebo seguía quedando por encima de la puntuación de 50. También en la otra escala, que era de eventos traumáticos. Y esto se mantuvo en un seguimiento que se hizo, creo que 1 año y medio después. Se repitieron a los 2 meses y luego al año y medio, y se mantenían en el tiempo también, como habíamos visto en el caso de la psilocibina para las experiencias cumbres. Y el otro estudio igual, también hubo una disminución bastante dramática de los síntomas. Aquí no hubo tantas diferencias significativas. Es difícil encontrar diferencias estadísticamente significativas con Ns tan pequeñas, ¿no? Creo que eran 12 los participantes de este estudio, pero sí, clínicamente hay una disminución bastante importante de los síntomas postraumáticos, ¿no? Volviendo a la psilocibina, dejando atrás ya el MDMA, hay una enfermedad
para que se ha descubierto que puede tener beneficio, que es la migraña en racimo, la llaman la migraña de suicidio, porque produce unos dolores tan intensos que tiene una alta tasa de suicidios, dicen que es como si te arrancaran un brazo sin anestesia. Se sabe que muchos fármacos serotoninérgicos se utilizan para muchos tipos de migraña. Parece que la migraña en racimo, a día de hoy se han hecho, esto es un estudio de encuesta en el que se vio cómo con psilocibina y con LSD disminuían bastante no solamente la intensidad de los ataques, sino el intervalo entre ellos. Y otro de los estudios interesantes con psilocibina ha sido para el trastorno obsesivo-compulsivo. El TOC es uno de los trastornos mentales para los que tradicionalmente se ha utilizado, que en los años 60 y 70 se utilizaba el LSD. Bueno, aquí en este estudio se utilizaron diferentes dosis de psilocibina. Como veis, empezaban las puntuaciones. Bueno, pues esta es una escala para medir síntomas obsesivo-compulsivos y se ve una disminución bastante drástica con cada una de las 4 dosis, que se prolonga durante 24 horas después del efecto. Este efecto también se descubrió casi de manera accidental en pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo que habían tomado LSD o psilocibina en contextos recreativos y se habían visto libres de síntomas durante los efectos de la experiencia. Había idea de seguir esta línea de investigación, pero hasta donde yo sé está interrumpida. No sé, decías que Francisco Moreno, que es uno de los investigadores principales de este estudio, venirá a Barcelona en septiembre, que nos contará. El otro estudio, o la otra línea de investigación, es lo que contaba de la MDMA con enfermos terminales, es la psilocibina con enfermos terminales. Bueno, pues hemos visto que la psilocibina produce una especie de experiencia cumbre en el que el sentido de identidad se desintegra, ya uno no deja de estar encapsulado, ¿no?, en su ego, para transformarse en algo más superior o grandioso a lo que realmente es su identidad. Esta experiencia, que algunos llaman experiencia cumbre, es la base también de la experiencia de la terapia con enfermos terminales. Bueno, pues si a estas personas se les induce este tipo de experiencias, probablemente sean capaces de reconciliarse mejor con los momentos finales de muerte. Bueno, aquí tampoco se encontraron disminuciones en depresión y en ansiedad, pero no eran diferencias significativas. También son estudios piloto con Ns pequeñitas, y aunque había disminución de los síntomas, no llegaba a ser significativa. Pero de nuevo, si nos volvemos a ir a esta base de datos, encontramos que hay 12 estudios ahora mismo en diferentes lugares del mundo en los que se está utilizando psilocibina, bien en el tratamiento de enfermos terminales, como también, por ejemplo, hay un estudio para facilitar el dejar de fumar, ¿no? Y el otro estudio es con el LSD, este está también recién publicado en enfermos terminales, y aquí sí que se encontró que había una disminución en el STAI, que es una prueba clásica para medir ansiedad, después del tratamiento en los pacientes, por lo cual es otra de las líneas. Se llama también un estudio piloto que es probable que se repita aumentando la muestra. La mayoría de lo que os estoy contando son estudios piloto que, bueno, dan simplemente información acerca de cómo se comportan las variables, pero no terminan de ser concluyentes, ¿no? Simplemente dan las indicaciones de hacia dónde tienen que empezar a ir los estudios, ya contando con más población. Bueno, como decía, la ketamina para el tratamiento de la depresión mayor no parece que el efecto se deba a la experiencia psicológica, a diferencia de lo que os he contado antes para estrés postraumático con MDMA o enfermos terminales con psilocibina y LSD. Bueno, esto es un estudio recién publicado con ketamina intranasal y se ve cómo durante 7 días las puntuaciones en la escala de depresión adquieren además significación estadística
y vuelve a punto inicial 7 días después. Bueno, al tener una medicina de rescate en los hospitales para personas con ideación suicida es muy interesante. Cuando se han hecho escáneres cerebrales antes de la experiencia con ketamina y después en enfermos con depresión mayor, se ha visto como si hubiera una mayor arborización de conexiones. Si veis las dos imágenes, los cerebros están como más brillantes, ¿no? Esto no quiere decir que aquí no haya actividad. La explicación que hay a esto es que es posible que con ketamina lo que se esté produciendo sea un mayor incremento de lo que se conoce como espinas dendríticas, que haría que las neuronas, esto sería una dendrita control sometida de un animal sometido a una situación estresante, en el que el estrés produce cortisol, el cortisol termina atacando las células nerviosas. Cuando se administra ketamina es como si hubiera una mayor aparición de este tipo de espinas dendríticas y por tanto de conexiones nerviosas que facilitarían la recuperación. Bueno, esto se ve una imagen, una fotografía en vivo de tal. Como digo, el papel sobre la depresión no tiene nada que ver con la experiencia psicológica. Se supone que si a estas personas se les durmiera y se les enchufara ketamina, esto es un efecto puramente biológico. La proliferación de espinas dendríticas seguiría apareciendo, pero en la psicoterapia asistida con ketamina sí que lo que se busca es la experiencia psicológica, induciendo esto que decía, ¿no? Una experiencia cercana a la muerte. Se han publicado trabajos en los que para el tratamiento del alcoholismo, se han publicado estudios tanto inmediatos como de seguimiento de personas adictas a la heroína. También se ha probado una única dosis de ketamina frente a diferentes dosis, viéndose que la administración de diferentes dosis repetidas a lo largo del tiempo pues es más eficaz que una única dosis, porque permite también pues, trabajar con mayor contenido. Bueno, estos son algunos de los resultados un mes después de uno de los estudios. Un mes después la abstinencia se mantenía en un 86% en el grupo de ketamina frente a un 54% en el grupo de control. 6 meses después bajaba al 37% frente al 17%, un año después al 25% frente al 5% y 2 años después al 18% frente al 2%. Bueno, la tasa de abstinencia va disminuyendo. Sabemos que tampoco es tan sencillo tratar un problema de dependencia como administrar un fármaco, por mucho que este fármaco induzca una experiencia significativa para la persona. Aún así, las tasas de abstinencia siguen siendo mayores que las del grupo de control. Y de hecho también hay algún estudio en el que se ha visto que la ketamina puede reducir el síndrome de abstinencia de los opiáceos, ¿no? Y facilitar, por tanto, una desintoxicación. También se está utilizando la ketamina, igual que hablábamos con la psilocibina y la MDMA, para tratar la ansiedad en personas que están en fase terminal. La ibogaína es la última sustancia que quería tratar. La ibogaína se descubrió de manera accidental, bueno, no se descubrió de manera accidental, la ibogaína se encuentra presente de manera natural en la raíz de una planta africana, la Tabernate iboga, pero sí que se descubrió de manera accidental su potencial antiadictivo. Howard Lotsof, que era un junkie de Nueva York con su grupo de amigos dedicados a experimentar con casi todas las sustancias que caían en sus manos. Un día cayó en sus manos la ibogaína, más de la mitad del grupo eran adictos a la heroína, tomaron ibogaína y al día siguiente, cuando se despertaron, se vieron que estaban libres de síntomas. A raíz de ahí se inicia todo un movimiento peer-to-peer de contacto entre iguales, en el que unos heroinómanos van administrando ibogaína a otros heroinómanos. Al día de hoy hay una red internacional en la que han pasado decenas de miles de personas en tratamientos con ibogaína para desengancharse de diferentes adicciones.
Bueno, no siempre o no solo se toman estas sustancias en contextos de laboratorio, estoy terminando. Hay otros contextos chamánicos, hay contextos religiosos, puramente religiosos, en los que mueven la experiencia es una doctrina, y hay contextos, obviamente, lúdico-recreativos. Los contextos chamánicos pues, tratarían de recrear los rituales ancestrales en los que estas sustancias eran utilizadas por tribus de pueblos primigenios. Esto es un ritual del Santo Daime, una de las religiones que toman ayahuasca para, bueno, pues, esto, ¿no? Participar en la doctrina de su religión, y bueno, esto puede ser fácilmente un festival o cualquier otros festivales. Y también estas sustancias pueden inducir una serie de posibles crisis que pueden, si no se tratan, derivar en problemas psicológicos para las personas que las toman, pero también pueden ser oportunidades para trabajar con la persona de cara a integrar la experiencia y venir renovado. No sé, las más típicas son revivir el nacimiento, recuerdos de vidas anteriores, al margen de que sea verdad o no. Las personas, hay personas que lo recuerdan, que acceden a esta experiencia, revivir accidentes, enfermedades, situaciones traumáticas, estados místicos. Por ejemplo, Bastians con psilocibina y cocaína, los pacientes a los supervivientes de campo de concentración, pues claro, la mayoría revivían las torturas que habían sufrido en los campos de concentración. Esto lo aprovechaba Bastians para, desde un punto de vista terapéutico, producir el cambio. Hay un libro muy interesante que se llama Siviti, una visión, está publicado en Ediciones La Llave, que es la experiencia de uno de los pacientes de Bastians de sus sesiones con LSD, y cuenta todo el proceso terapéutico en las sesiones con LSD con Bastians, ¿no? Bueno, ya he hablado casi un poco de estas experiencias con ovnis. Muchos de los usuarios, pues, por ejemplo, de DMT o de ayahuasca. Bueno, y ya hacerme un poco de publicidad a su grupo, ¿no? Con Jordi Riba. Pues hemos hecho en el laboratorio estudios de administración aguda. Hemos evaluado también cuestiones cognitivas bajo los efectos en usuarios, y hemos evaluado también efectos a largo plazo en Brasil, en estudios que, bueno, pues, han sido publicados. Por ejemplo, sabemos, ¿no? Y ya con esto de verdad que termino, que los usuarios de drogas tienen una serie de problemas asociados, ¿no? Y para ello hay una escala que es la más utilizada, que es el ASI, la Addiction Severity Index, que se sabe que por una persona con problemas de adicciones pues tiene tocadas el área sociofamiliar, el área legal, el área psicológica, el área médica, tiene más enfermedades que los usuarios de drogas y todo esto, ¿no? La pregunta, o más bien una respuesta secundaria a uno de los estudios que hicimos en Brasil, que fue pasar este instrumento a usuarios de ayahuasca, gente que lleva 15 años tomando ayahuasca en diferentes contextos, tanto en la selva, en Mapia, que es una comunidad en la que viven unas 800 personas, en las que todos toman ayahuasca varias veces por semana. También nos fuimos al núcleo urbano, a Río Blanco, lo comparamos con los respectivos controles y pasamos la Addiction Severity Index, ¿no? Y nos encontramos que muchos de estos indicadores, los usuarios de ayahuasca estaban al menos equiparados, otros indicadores estaban mejor que los no usuarios. Bueno, esto tiene dos interpretaciones. Una, que la ayahuasca desde un punto de vista farmacológico no induce los problemas que induce la mayoría de drogas psicoactivas, que es lo que nosotros justificamos en la discusión del artículo, pero puede tener otra reflexión, que no la justificamos porque la entendí más tarde, que cuando una sustancia está culturalmente aceptada en un contexto, lo más probable es que los usuarios de la sustancia no hagan un uso problemático de la misma. Una sustancia como la ayahuasca, que es un potente alucinógeno, que produce unos estados alterados de conciencia bastante dramáticos en cuanto a contenido e intensidad, y que se exponen de manera continuada a la experiencia con la ayahuasca, se podría pensar que podría producir algún tipo de... Bueno, pues no, los consumos están bastante bien reglados y bastante contextualizados en los lugares. Sería interesante hacer este mismo estudio, pasar este mismo cuestionario sobre la ayahuasca, por ejemplo, en Francia, que es uno de los países donde está explícitamente prohibida, y
donde los usuarios pues, tienen que andar pues, siempre escondiéndose de la policía y probablemente también de sus vecinos. Y a ver si encontraríamos lo mismo y si esas cosas que encontramos se deben a la sustancia o se deben al contexto. Esto, sobre todo en estudios de cannabis, es muy obvio, ¿no? En Estados Unidos es donde se hacen la mayoría de los estudios con cannabis. En Estados Unidos, hasta hace relativamente poco, la Policía Federal, la DEA, salía persiguiendo a los usuarios de cannabis medicinal de los estados en los que el cannabis medicinal está autorizado, a día de hoy unos 22. Hay un estudio en el que se vio que los federales llegaban a utilizar hasta 170 técnicas de hostigamiento a los usuarios que iban a los dispensarios. Si tú luego evalúas a esta gente y tratas de ver desde un punto de vista psicopatológico cómo están funcionando, pues bueno, que se debe al cannabis y que se debe a los que hacen policial, ¿no? Y tampoco quiero hacer demagogia, pero esto es así. Y bueno, también hemos evaluado pues, la responsabilidad, psicopatología, etc. Ahora tenemos dos estudios en marcha, uno con ayahuasca, porque hasta ahora hemos hecho estudios de administración en el laboratorio o bien de efectos a largo plazo. Los estudios de efectos a largo plazo tienen un sesgo muy evidente. Utilizas a consumidores que han estado 15 años consumiendo. Esto probablemente es una muestra autoelegida. Lo que tú estás viendo es una submuestra de la población. Probablemente, a mí me gusta llamarlos superhombres y superwoman, a la gente que lleva 15 años metiéndose estas chutes de ayahuasca de manera habitual, ¿no? Claro, ¿qué encuentras? Pues que están bien, pero se debe a que la ayahuasca no produce efectos negativos o a que tienen una característica personal especial, ¿no? De hecho, sabemos que no todo el que se inicia en el uso de ayahuasca termina manteniendo un consumo habitual, de hecho, son unos poquitos, ¿no? Bueno, pues la idea de este estudio es, estamos contactando con gente que va a tomar por primera vez ayahuasca, les evaluamos, hacemos una entrevista psiquiátrica, les pasamos cuestionarios y vemos la evolución en el tiempo, ¿no? Tratamos de ver qué es lo que hace la ayahuasca en las personas que toman por primera vez. Y luego tenemos también un estudio con cannabis en el que estamos evaluando la salud y calidad de vida en usuarios medicinales. Hoy día hay un experimento a nivel internacional con cannabis medicinal en el que cada vez se tiene más acceso al cannabis. En España y desde luego, sobre todo en Cataluña y desde luego, sobre todo en Barcelona, hay una solamente en Ciudad Real de Barcelona por haber fácil 100 o 150 asociaciones, casi una en cada calle, y a muchas de ellas acuden enfermos para conseguir marihuana medicinal, pero no hay ningún tipo de control ni de supervisión médica. Bueno, pues estamos viendo que está pasando este gran experimento en el que los usuarios medicinales se exponen a la sustancia solamente porque otros pacientes les cuentan que va bien o porque ellos descubren efectos beneficiosos y los empiezan a cambiar con las medicaciones al uso. Bueno, esto es lo que estamos hablando, de ver cómo afecta el uso del cannabis a la calidad de vida en enfermos medicinales. Y nada, muchas gracias. Sí, ¿queréis que hablamos de la